Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas del Foro de Presidentes. Como siempre, nuestro grupo de coordinación de las conversaciones ejecutivas, del cual son miembros todos del foro. Acá tenemos a Carlos Puech, a Edgar Suárez, en fin, el grupo que Clement, que nos apoya siempre para traer estos grandes invitados y arrancar la semana con un buen tema de reflexión. Así que Jonathan Ávila, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te dejo con Carlos, pues, para que Carlos nos cuentes un poco más acerca de la charla de hoy de nuestro speaker. Bienvenidos a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Jonathan, un millón de gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de las conversaciones ejecutivas. Como te decía, ya llevamos 5 años y medio en el tren y más de como de 130 invitados que hemos tenido acá. Eh, Hoy vamos a tener un tema dual, un tema sobre relaciones y como empresarios, ¿qué podemos hacer en esas relaciones? Y básicamente es en la construcción de un sueño de integración latinoamericana. Ese sueño lleva muchos años rondando en el continente y hoy en día pues vamos a tener un nuevo invitado que nos va a presentar sus ideas sobre qué podemos hacer desde las empresas para poder construir ese sueño. Jonathan Ávila une dos mundos, el mundo de la política que estudió en la Universidad Nacional y después el mundo de las relaciones internacionales, que básicamente las estudió yo en la Escuela de Diplomacia de San Carlos y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad del Externado. Y finalmente esos dos mundos culminó Dios con una otra maestría en la Universidad de Columbia en la Escuela de Administración Pública y Relaciones Internacionales. Es decir, eso es uno de los grandes sitios de Estados Unidos para estudiar estos temas. La, ya a nivel de experiencia, también ha combinado dos mundos. Un mundo de participación y asesoría en el sector público, tanto a nivel de congresistas de la República, de varios congresistas, donde ha participado asesorando diferentes campañas políticas y también ha trabajado a través de la compañía que fundó, que es Bari Consultores, en asesorar al sector privado para relacionarse mejor con el sector público. En Bali, eso le ha permitido, pues ha trabajado ya desde hace como más de 20 años en esos dos campos y eso le ha permitido construir un amplio conocimiento en mercados económicos, consejería estratégica corporativa y de asuntos públicos a nivel latinoamericano. Vale la pena mencionar también que a través de Bali, pues opera, es una compañía de consultora que opera en Colombia, pero también en Ecuador, Perú y Chile. Eh, entonces, pues los dejo con Jonathan ahorita para no gastar más tiempo en presentaciones. Bueno, no, Jonathan, el audio. Sí. muchas gracias a todos, gracias a esta invitación. Esto surge como todo de un diálogo. Con Carlos estuve tomándome un café y le estuve comentando un poco como conclusiones de vida laboral y profesional, precisamente, ya entrando en esta fase de, yo diría, una segunda etapa después de los 40, cuando uno ya completa un conocimiento un poco mayor, tanto del trabajo con las empresas como del ciclo que uno hace académico. Yo no me considero académico en ningún sentido, nunca tampoco tuve una intención de hacer doctorado. Sin embargo, al ser una persona de acción y al crear mi propia consultora, siempre tuve una intención de reconocer
para mis clientes en todo sentido y para el trabajo que he hecho, mucha investigación alrededor del equipo que siempre he contratado. Nosotros, como Ali, asesoramos en entender al sector privado qué está pasando con el sector público. Y esto ha sido una labor, dijéramos, constante en la que se ha construido metodología, se ha acercado uno a entender cuáles son las necesidades y lo hemos hecho primero en pequeño, pensando en el país, pensando en los ciclos del Congreso de la República, pensando qué pasa con los ministerios. Y poco a poco uno va conectando puntos y se va dando cuenta que lo mismo que pasa acá, pasa en la región andina, y además ve los ciclos de interés que se ve en lo político ya un poco regional, y en esa medida hemos venido creciendo en temas hacia Latinoamérica, pero también hemos venido tratando de entender otros espacios como los legales, y a partir de ahí pues empieza uno a ser mucho más creativo sobre hacia dónde va esta zona, esta región que uno podría definir como latinoamericana. Hay un libro no tan conocido de Caparrós, que además es un argentino que trata de hacer mucha crónica, que habla de diferentes países de Latinoamérica con el fin de hacer una idea de versión de cuál es la identidad de nosotros en el presente. Ese libro se llama Ñamérica, no lo escribió hace mucho tiempo, creo que el último capítulo lo escribió en la época de COVID, y lo que hace es tratar de entender en este momento qué significa cada uno de estos países que visita, desde Venezuela, Argentina, Colombia, identificando diferentes ciudades y tratando de entender qué es lo que nos hace común. Llama Ñamérica porque pues al final del día considera que el hispanohablante lo que tiene en común es la ñ, y a partir de ahí y de diálogo con diferentes personas, pues obviamente uno empieza a notar que uno no se puede considerar bajo esta lógica de los nacionalismos del siglo XIX que se crean en Latinoamérica solamente colombianos, sino que no pertenece a una región desde lo sociológico y lo antropológico y lo histórico, que lo viene a identificar con una versión más grande de país, por decirlo de alguna manera. Es así que como experiencia personal uno empieza a sentirse tan cómodo habitando Río de Janeiro, conociendo Santa Teresa, a pesar de que se hable portugués, a Barranco, en donde por el tema de tener la empresa voy constantemente, y es la misma sensación que uno tiene cuando uno va a Miami y está dentro de ese espacio que consideran muchos como la capital de Latinoamérica, como también lo dice en algún libro Paracana, o en México, donde simplemente por trabajo nuevamente uno va identificando las propias lógicas de cómo se comporta ciertas multinacionales y ciertas multilatinas en nuestro territorio. Es a partir de ese diálogo entre lo público y lo privado que uno empieza a notar qué se ha hecho y qué no se ha hecho, qué es discurso, qué es carreta, qué puede hacerse realmente a futuro, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a hablar de realmente qué ha hecho el sector público en temas de integración. Si ustedes miran la Constitución colombiana, yo no soy abogado de nuevo, siempre me ha llamado la atención que hay un artículo en relación con la integración latinoamericana, y es un pedido por parte de la Constitución de que se empiece a pensar en la construcción de ese espacio. Y lo deja muy abierto, es decir, uno podría hablar tanto de la creación de una federación, pero desde la Constitución del 91 al presente no ha habido un solo diálogo alrededor de ese artículo, ni tampoco se ha construido ningún tipo de institucionalidad que lleve a que ese artículo sea vivo. Dijéramos que siempre por tradición y pues por ley se deja en el presidente de la República el manejo de las relaciones internacionales, y ese espacio, dijéramos que de alguna u otra manera siempre se ha respetado, pero se respeta bajo la lógica de no pensarlo mucho en qué significa crear esos procesos institucionales de integración.
A mí me parece que esto hace que el privado no sienta que es un tema de su órbita, que el mercado básicamente es el que le permite entrar dentro de esos flujos, pero no hay un espacio de diálogo constante desde el privado sobre cuáles son las ventajas de tener reglas comunes, eh, una asociación de temas comunes y de alguna u otra manera entenderse políticamente dentro de esos espacios. ¿A qué voy? Y por eso empecé con el tema de no soy académico. Esto casi que vendría a ser una propuesta política de futuro en la que el sector privado tendría que tener mucha más preocupación sobre cómo crear un mercado mayor, cómo generar reglas comunes y cómo tal vez desde arriba resolver problemas que nosotros tenemos endémicos en los países latinoamericanos que no hemos podido resolver. Y problemas endémicos van desde la desigualdad, que evidentemente es algo que nos toca a todos, como cosas mucho más de los ciclos políticos, como el populismo, que en Latinoamérica yo creo que lo hemos venido padeciendo porque existe desde mitad del siglo XX y se presenta como neopopulismo y creería yo que va a seguir afectando a los países latinoamericanos en la medida en que lo público y lo privado sigan divorciados. Yo hablo acá de la responsabilidad del privado de traer estas conversaciones y empiezo a pensar que es de interés y construyo, dijéramos, para hablar un poco desde lo politológico y desde el marxismo como el objeto o el personaje político de esta narrativa, y es la multilatina. Por el trabajo que yo he venido haciendo, yo descubro mucho la traducción que uno le hace a las multinacionales del terreno de lo que está pasando en lo político, en política pública, en el desarrollo de stakeholders locales, pero la multilatina generalmente no consume este tipo de servicios necesariamente y tampoco está pensando todo el tiempo en ese mercado en el que se puede expandir. Muchas veces la multilatina piensa en mercados de crecimiento como el chino, el estadounidense, que además es tradicional, y una expansión hacia la Unión Europea, pero no necesariamente habla de la consolidación del mercado local. Yo acá tengo, yo me pregunto en este tipo de cosas es cómo la multilatina puede ser un actor político que con una capacidad de impacto sobre diferentes temáticas, y considero que el terreno natural viene a ser el terreno de la infraestructura. Y ahí me refiero a la creación de pipelines, a la creación de compartir energía en común y ver en qué espacios de ese subcontinente podría crearse eficiencias que permita la creación de mercados más grandes y una capacidad de competencia internacional que en este momento no tenemos. Esta conferencia que hago acá gracias a Carlos, dijéramos que es mi primer intento público de poner este tema bajo la lógica de que es tal vez una solución a los problemas que nosotros confrontamos en el presente y que vamos a vivir en el futuro como latinoamericanos. En este momento tenemos, por ejemplo, un problema muy serio, no superado, que es el de la criminalidad que habita en diferentes países, que más comúnmente la vemos relacionada con el narcotráfico y que al final del día implica precisamente una falta de respuesta por, dijéramos, la capacidad de ver el problema en conjunto. Yo creo que es el ejemplo más sencillo para entender cómo tal vez organizaciones de corte más alto latinoamericano, hablando tal vez de un protoestado, podrían ayudar a la solución de ese problema. Y ahí es en esa parte última que ustedes tienen de preguntas donde me podría ayudar mucho para criticar
o tal vez mejorar esta idea. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos policías, en el caso de Colombia, nacional, en el caso de México son federados, en el caso de Brasil la estructura es compleja, en donde hay algunas labores para lo federal y hay algunas estructuras de lo nacional. Tenemos una historia en donde lo militar marcó el ciclo de cómo se trabaja lo policial, pero al final del día y durante los años el fenómeno del narcotráfico y las economías ilegales han crecido, tienen una capacidad de impacto enorme en México, en Colombia, en el corredor entre Colombia y México, y habitan zonas como Brasil, en donde a veces se debilitan o se fortalecen. Lo mismo pasa en Perú, y así de manera constante hasta llegar hasta Argentina, en donde podemos encontrar tanto carteles mexicanos como bandas colombianas, y esto ha sido una condición permanente. Yo me pregunto si este tipo de temas los vamos a seguir viviendo en el futuro, y la respuesta es sí, porque la forma en cómo se opera para acabar con este tipo de grupos es bastante limitada. Si bien hay cooperación sobre temas de lavados de activos, la capacidad de trabajo conjunto y los presupuestos que uno podría definir como nacionales son limitados y pierden eficiencias cuando usted trata de pegarle una máquina que dijéramos que es como una multilatina ilegal, como es el cartel de los Zetas u otros grupos como el Tren de Aragua. Yo tomo esa parte como ejemplo para decir, si eso es algo que no hemos podido solucionar durante 50 años y que al final del día vamos a considerar endémico, esto es lo mismo que nosotros podemos entender en otros problemas. Y a partir de ahí, lo que yo llamo es un poco a la imaginación por parte del sector privado para presionar cosas como el desarrollo de ese artículo en Colombia, que bien existe como artículo en otras leyes en otros países y que debería obligar de alguna u otra manera a una presencia mucho más grande del privado para entender cómo facilitar la creación de mercados legales en estas zonas y cómo dar estabilidad a otros problemas que los estados latinoamericanos no han podido solucionar, como los problemas de educación. Yo hice una pequeña presentación de información que le mandé a Andrés y a Marcela, con el fin de hacer, son 5 slides, son muy cortos, en donde, y además construidos con ChatGPT, que es con la primera, dijéramos, conciencia con la que yo tuve esta conversación. Lo que quisiera es mostrarles a ustedes varias de las reflexiones que he hecho alrededor del tema. Entonces, si quieres, Marcela, puedes proyectarlo. Mientras que empieza la proyección, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el tamaño del mercado latinoamericano? Si uno, es una pregunta súper fácil de responder si uno le pregunta cuál fue el PIB del 2024 de México hasta Argentina, y básicamente se convierte en 9 trillones de dólares. Si uno se pone de loco y se pone a pensar, ¿realmente uno va a poder integrar todos los países de México hasta Argentina? No. De todas maneras, mantener eso como una meta en el largo plazo, en los próximos 50 años, podría ser interesante. Pero si uno se pregunta, bueno, listo, está bien, no son 9 trillones de dólares que uno puede crear en un mercado, ¿cuál es el tamaño del mercado entonces desde Colombia hasta Argentina? Y está hablando de 4 trillones de dólares. Y uno dice, bueno, listo, pero entonces si estamos hablando solamente de la gente que habla español, estamos hablando de 2 trillones de dólares. Si quieres vas a ese slide, el primer slide. 2 trillones de dólares. ¿Puedes ir al segundo slide, por favor? Ese. Si 2 trillones de dólares más o menos es el tamaño de la economía brasilera y el resto de Latinoamérica son 2 trillones de dólares. Cuando hablamos de la región andina, y por eso en parte Bali Consultores empezó
hablar de servicios en Ecuador, Perú, Colombia, estamos hablando de 800 billones de dólares. Y ahí uno empieza con la sola reflexión de cuánto producen los países latinoamericanos, cuál es el tamaño de la economía, uno empieza a ver tal vez los beneficios de esa integración. Si yo tuviera la capacidad de ofertar servicios, pero también de tener infraestructura en común en solamente región andina, la capacidad de integración permitiría que empresas que en este momento nosotros tenemos pudieran tener un potencial mayor a nivel internacional. Hay países que han hablado de esa integración. Me parece que hay una amenaza que no quiero sonar negativo en ese sentido, pero rompe las posibilidades de hablar de esa integración, como el hecho de cómo Mercosur genera algunas capacidades, tiene este diálogo que empezó a tener con la Unión Europea como respuesta precisamente a la entrada de Trump y el tema de las tarifas y ese neoproteccionismo que estamos viendo a nivel global. Pero ahí es donde uno empieza a entender qué clase de mercados puede crear a futuro. De nuevo, uno puede tener la amenaza del narcotráfico y puede pensar que tiene que tener soluciones comunes en ese sentido, pero creo que la amenaza más clara en el largo plazo está relacionada con el cambio climático. Y en ese sentido, debería haber una institucionalidad que responda a esas necesidades de una manera más efectiva y que no solamente no lo va a poder hacer ni con el tamaño de mercado local, ni con las capacidades que se necesitan para todo el territorio latinoamericano. Cuando nosotros hablamos de qué problemas se puede tener que nos puede unir, el cambio climático viene como anillo al dedo, no necesariamente a nivel global, sino con problemas que ya estamos viviendo en la región. Estamos viendo bosques quemados en Brasil, cerca a ciudades como Sao Paulo, en donde podríamos decir que fueron tan graves o más graves que lo que pasó en Los Ángeles a principio de año, tanto por lo que significa en pérdida de capacidad de bosque, diversidad, como por lo que puede tener una afectación en el largo plazo para crear zonas agrícolas o espacios que se pueden utilizar para población hacia futuro. Eso es un problema que podría uno pensar que es del país en específico, pero a la final estamos teniendo la misma situación en todos. Si ustedes miran los temas de incendio en Sao Paulo, nosotros ya empezamos a tener el mismo problema en Colombia, un problema que nunca habíamos tenido en Bogotá. Ustedes pueden decir que es porque los árboles que se montaron no son endémicos de la zona, etcétera, pero al final del día ustedes empiezan a darse cuenta que nadie está pensando esto como una solución integrada en donde el mercado pueda intervenir. Ahí siento que la capacidad de estas multilatinas de tener diálogos alrededor de este tema se vuelve muy importante. No creo que sea un reemplazo del sector público. Creo que es una responsabilidad de empezar a ver dónde están esos vacíos que el sector público no ha tenido capacidad de ver y empezar a tratar de dar respuestas, papers y capacidad en estos temas. Porque siento que en vez de irse a lo muy local, uno tendría que ver lo internacional latinoamericano. Siento que si uno hace el ejemplo y la comparación con otros países que uno llama milagros y que se han visto mucho más en Asia, como es el milagro de Singapur, no sirven para lo que nosotros tenemos como región geográfica. Es un espacio pequeño, es un espacio controlado, es una autocracia. Nosotros no tenemos esa capacidad, no queremos tampoco, tenemos una tradición histórica democrática que no permitiría hacer lo que hizo Singapur. Cuando hablamos de Corea del Sur,
tenemos la misma condición. Yo crecí profesionalmente escuchando que teníamos que ser como Corea del Sur y la comparación de qué pasó con Corea del Sur, por qué Colombia nunca dio ese salto de rana. Y al final del día uno empieza a notar que realmente hace una participación dentro de región que hace que Corea del Sur sea lo que ha sido todos estos años. Sin embargo, nuevamente entrar en unos periodos de crisis como las que está viviendo en el presente y además tiene una amenaza constante por el hecho de ser un país dividido en donde pues realmente la capacidad de decir que es institucionalmente estable no es clara en el largo plazo. Nosotros tenemos una enorme ventaja en Latinoamérica y es una tradición de no guerras durante un tiempo muy largo entre países. Si bien tenemos conflictos internos, como es específicamente el caso de Colombia, realmente la capacidad de tener diálogo a nivel latinoamericano está, pero siempre está el tema de, pues somos países que no somos complementarios, sino competidores, pero realmente eso se ha dado en la medida en que nosotros no hemos tenido la capacidad de pensar qué nos podría integrar. ¿Podemos ir al primer slide, Andrés, por favor? Atrás. Acá, ¿a qué voy con esta reflexión? Cuando yo hablo del mercado de trillones de dólares que somos, nosotros podemos hacer una comparación con otras regiones del globo. Los mercados que han sido más exitosos han sido el chino y el estadounidense al presente, el indio y el de la Unión Europea, porque al final del día tienen un tamaño en población que les permite la creación de empresas que pueden probarse internamente y después ir a lo internacional a jugarse en competencia. Yo le pregunto a la máquina, ¿cuántas empresas latinoamericanas tienen $1 trillón? A mí el threshold del $1 trillón siempre me ha parecido sorprendente porque pues empezó hace poco, la primera fue Apple, pero rápidamente se empezaron a colgar 9 empresas más. 8 de tecnología, 9 con Apple, todas de tecnología, y la última, Berkshire, que es la de Warren Buffett, que es netamente de inversiones, hacen como el ciclo de 10 empresas que llegan al $1 trillón. Si uno se da cuenta, la gran mayoría de estas empresas son norteamericanas, hay unas de capital chino, pero este threshold del $1 trillón va a repetirse de manera constante en los próximos años, como va a ser el caso de Eli Lilly, Novo Nordisk, TSMC u otras que van a llegar ahí. Y yo le pregunto, ¿por qué empresas han consolidado el $1 billón en Latinoamérica? Y la respuesta es ninguna. Eso es para ponerse a pensar sobre qué es lo que hace falta y qué es lo que pasa con estas multilatinas que no logran ser competitivas a ese nivel como grandes máquinas de producción de capital. Y ahí es donde yo quiero hacer la reflexión con ustedes. Yo siento que es porque nosotros tenemos que entrar a competir en mercados internacionales en donde no podemos pasar por la escalabilidad de la región. Si bien tenemos un mercado, como dije al principio, de $9 trillones, que puede ser bastante interesante, o de $4 trillones, o de $2 trillones, o de casi $1 trillón, como es el caso de la región andina, nosotros no vemos la posibilidad de jugarnos en esos espacios y después saltar a lo internacional. Tengo muchos clientes que evidentemente, por ejemplo, en tema tech, están presentes, su importancia y su decisión es la penetración del mercado latinoamericano, pero ninguna multilatina está pensando en ese sentido y tampoco tiene las capacidades para integrar. No hablo de proteccionismo, pero hablo de cómo un espacio que no ha tenido guerras, que habla español, que tiene una tradición democrática, no ha podido consolidar un espacio de mercado. Siento que la respuesta es que el tema se lo han dejado, y no podría sonar cero técnico con esto, pero a lo político, y el sector privado poco se ha involucrado dentro de esto. Y los invito a que
durante estos periodos de tiempo después de esta reflexión, miremos qué es Alianza Pacífico, miremos cómo se ha consolidado Mercosur, miremos las discusiones de espacios como el Parlamento Andino, y lo que me doy cuenta es que están guiadas o por un intento de diálogo sobre algunos puntos comerciales, pero la mayoría por líderes políticos que simplemente hablan de ese proceso de integración, lo dejan en el largo plazo, pero no hay metas que se consoliden paso a paso dentro de ese proceso. Podemos avanzar al tercer slide. Aquí yo me planteo la pregunta y creo que lo mejor que ha podido pasar en la semana pasada es, dense cuenta del anuncio de el puerto de Buenaventura se une con el puerto de Chancay en Perú. El puerto de Chancay en Perú trae la inversión de COSCO, China, con el fin de aumentar la capacidad de importación por parte de los chinos a la región pacífica, aprovechando el puerto de Chancay, y evidentemente la integración se da muy de manera natural hacia Buenaventura, pero va a ocurrir lo mismo con los puertos de Chile. La pregunta es, ¿por qué a China se le ocurre la idea, pero por qué nosotros no hemos hecho eso en el Pacífico durante todo este tiempo? Me parecería que nosotros deberíamos dejar en este momento tenemos la atención de juegos o comerciales que generan tensiones, como es el caso de Estados Unidos con China, y podríamos tratar de hablar de cómo hacer un uso mucho más, dijéramos, en función del crecimiento del mercado latinoamericano de estos puertos. Yo planteaba que el puerto de Buenaventura con el puerto de Chancay debería tener un diálogo desde hace muchos años. La idea del puerto de Chancay fue una idea que se le ocurrió a unos exnavales peruanos. Siempre trataron de hacer el ciclo de búsqueda de inversión, nunca tuvieron éxito hasta que pudieron hablar con el gobierno chino, y a partir de ahí se dio ese proceso. Sin embargo, creo que nosotros podríamos ser un poco más inteligentes en entender en dónde, en qué espacios, en qué países se podrían necesitar esas inversiones, y tratar de hacerlo con una estructura que sea de tipo latino o sudamericano y no solamente a país. Siento que esto pasa no solamente con los puertos, que yo creo que es de las estructuras más importantes que nosotros necesitamos, pero también con la infraestructura vial y con la infraestructura de trenes que no tenemos, pero también la infraestructura de telecomunicaciones y la energética. Si quieres, pasas al siguiente slide, por favor. Andrés. Esto es muy simple. Tenemos esta infraestructura en kilómetros en la región. Sin embargo, la discusión sobre la calidad, sobre la necesidad, sobre el impacto que podría tener, no ha sido pensada estratégicamente a nivel continental. Yo invito a que esto sea algo en lo que el sector privado invierta mucho más, reconozca, ponga esfuerzo con el fin de saber qué significa en los próximos 30 años. No es un secreto que nosotros no tenemos una estructura de trenes, no es un secreto lo eficiente que podría ser, lo mucho que le sirvió a Europa, lo mucho que le sirvió a Estados Unidos y lo bajo que nosotros tenemos en ese sentido. Si bien el reto geográfico existe, la inversión es gigante. De todas maneras, esa intención uno podría mantenerla en el largo plazo si hay unos compromisos entre países que lo permitan. Siguiente. Lo mismo con el potencial energético, y acá me voy a meter con un tema que es el de la minería. Nosotros tenemos que ser más conscientes de cómo participar dentro de esta transición energética. Hasta el momento ha sido traducida en cómo nosotros creamos parques fotovoltaicos o mejoramos la capacidad en hidro que tenemos,
o qué vientos vamos a poner en costa alrededor de los países latinoamericanos, pero no necesariamente estamos viendo cuál es el papel que nosotros tenemos dentro de esa transición energética. De nuevo, yo creo que hay que inspirarnos en el hecho de, no estoy hablando ni criticando que hemos sido un territorio de commodities. Creo que el hecho de ser un territorio de commodities nos ha dado unas grandes ventajas a países como Perú, a países como Chile, Argentina, y me parece que ahí es donde uno podría hacer esos saltos. Yo hago referencia al caso específico de la Unión Europea y cómo terminaron creando la Unión Europea después de la Guerra Mundial, y es creando ese espacio del acero y el carbón. Esa organización fue bastante funcional en el proceso. Creo que nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo con commodities que son estratégicos en este momento en la transición energética, como es el caso de los minerales raros, que son abundantes en Latinoamérica y que podría de alguna u otra manera servirnos para hacer ese salto de rana. Estoy hablando en particular del litio y las baterías de litio como ejemplo. Para mí el caso de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, hablando en conjunto sobre cómo podrían estratégicamente utilizar el litio, es parte de esa ciencia ficción a las que los invito a dialogar, pero nosotros podríamos mirar mineral a mineral y a partir de ahí ver qué podemos hacer en otras partes de Latinoamérica. Obviamente hay que mirar el impacto ambiental que tiene estas condiciones, cuáles son las que realmente podrían hacerse, pero ninguno de estos diálogos se ha empezado hasta el momento. Siguiente slide. Con respecto a, este es el último slide. Con respecto a energético también debo decir algo, y es, si ustedes hacen el ejercicio de preguntar a la máquina cuánta energía se va a consumir el país, la cantidad de exajoules que se trae con el crecimiento tradicional de la economía es altísimo. Si nosotros le preguntamos y le combinamos la información que existe entre cuánto va a crecer en promedio la economía latinoamericana, realmente su crecimiento es plano hacia 2050, mientras que las necesidades de consumo energético son altas, tanto en el terreno tradicional como cuando metemos industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Esto ya es suficientemente preocupante para mostrar que si nosotros no tenemos un crecimiento de empresas que lleguen a los trillones de dólares, el crecimiento de la región es plano, vamos a ser afectados por el cambio climático y no tenemos la capacidad de crear suficiente energía, ni tenemos capacidad de infraestructura, vamos a seguir quedándonos como región y vamos a seguir sufriendo los problemas que tenemos sin tener una capacidad de proveer para la población latinoamericana. Yo cierro con esto, cumplí con los 40 minutos, tal vez un poco desordenado en algunos puntos, pero como les digo, esto parte más de una reflexión que tengo muy metida en el alma como profesional después de 20 años de estar mirando temas relacionados con política pública, y que considero yo, dijéramos que esto es mi inauguración, pero una invitación a trabajemos en conjunto para ver estos temas. Dejemos de pensarnos como la empresa colombiana o la empresa argentina o la empresa brasilera y empecemos a pensar mucho más es cómo podemos aprovechar procesos de integración, cómo los podemos empujar y cómo podemos crear un espacio en el largo plazo que podamos decir de alguna manera Estado federal latinoamericano con impuestos comunes o con intenciones comunes y podamos superar todos estos problemas que he comentado poco a poco. Cambio climático, neopopulismo, crimen organizado, falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.